Hola, buenas tardes. Bueno, soy Luisa Contino, soy la presidenta de la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas. Bueno, en el día de la fecha hemos organizado esta actividad por vía Zoom. Hemos tenido esta iniciativa porque, bueno, estamos en una situación de emergencia que tanto en salud como en cuestiones económicas y que ha derivado en el dictado de una serie de normativa que en distintos aspectos y fundamentalmente en el aspecto laboral. Así, este cúmulo de normas que hoy vamos a analizar a continuación. Bueno, está a cargo esta actividad de la doctora Gabriela Íñigo y el doctor Alberto Toro. Gabriela va a hacer una cronología de las distintas normativas que se han ido dictando, tanto decretos de necesidad y urgencia como resoluciones del Ministerio de Producción y Trabajo. Y luego el doctor Toro hará un análisis profundizado sobre lo referido a la prohibición y suspensión de prohibición de los despidos y también sobre lo referido a los acuerdos en virtud del artículo 23 bis de la LCT. Quiero manifestarle que esta es una charla informal. Bueno, los que quieran participar, opinar, tengan alguna cuestión, digamos, alguna opinión distinta a la nuestra, nos lo hagan saber. Y bueno, y vayan, y con respecto a las preguntas, pueden hacerlas por escrito, ahí en el chat de la actividad, o bien pueden pedir la palabra y hacerlas oralmente. Bueno, esperamos que esto sea una actividad dinámica y prometemos luego repetirla eh, eh, en- con otros expositores más adelante. Bueno, a continuación la doctora Gabriela Íñigo. Empezar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Íñigo y como lo decía la doctora, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas. Y la idea de esta actividad es poder charlar sobre todo la batería normativa que dictó el Poder Ejecutivo y que impacta en el derecho laboral como consecuencia del coronavirus COVID-19. Voy a tratar de ser lo más ordenada posible en el orden cronológico para que podamos más o menos entender cómo se fueron dando todas estas disposiciones desde el dictado de la ley 27.541 y pasando por los distintos decretos de necesidad y urgencias que se fueron dando, como el 260, el 287, el 297, 325, 329, 332, 355, 369 y así hasta llegar al 408, que es el último que tenemos del 20. A la par de esto, también se fue generando muchas resoluciones y decisiones administrativas que fueron complementando toda esta normativa de urgencia o de emergencia por la situación de pandemia, a las cuales también vamos a tratar de referenciar para poder tener el esquema y habilitarlo al doctor Toro, así profundice básicamente sobre los decretos de necesidad y urgencia que impactaron o que van a generar muchas aristas dentro del ámbito del derecho laboral. Bien, como les decía, vamos a partir de la ley que el 23 de diciembre del año 2019 se promulga, la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Número de ley 27.541. Si bien esta norma en ninguno de sus artículos hace una referencia al coronavirus, COVID-19 específicamente, todas las normas o todos los distintos decretos de necesidad y urgencia que se dictaron a posteriori tienen como fundamento o van a hacer referencia a la misma. ¿Esto por qué? Porque la ley 27.541 declara la emergencia pública en distintas materias, como ser la económica, la financiera, la fiscal, la administrativa,
la previsional, la sanitaria y la social. ¿Sí? Lo que tiene esta norma es declarar en todas estas materias la emergencia pública sanitaria y la establecía con un plazo. Tenía un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. También hay que destacar dentro de esta norma que hace una delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades para reglamentar las disposiciones que a posteriores surgen. A partir de la misma, o sea, de la ley 27.541, y frente al avance del virus a nivel mundial y en uso de las facultades que le confieren el párrafo 3 y 4 del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación dictó el decreto de necesidad y urgencia 260/20, que se publicó en el boletín oficial el 12 de marzo del 20. Con este decreto, lo que se hace es recobrar la vigencia de la ley 27.451. ¿Por qué? Porque el decreto, en el artículo 1, amplía la emergencia sanitaria por el término de 1 año. Entre muchas de las facultades que va a crear o a generar este decreto, ya que establece una serie de situaciones que vendrían a ser a modo preventivo de lo que va a ser el avance y que después va surgiendo con el transcurso de los días respecto de cómo contener al virus, o COVID-19 o coronavirus, como se lo referencia, ¿sí? El Ministerio de Salud establece dentro de las facultades que el Ministerio de Salud tenía que hacer un informe diario de todas aquellas zonas que estaban afectadas por el virus. También establece como un sistema de protección a los elementos críticos, como ser los barbijos y todos los insumos, como el alcohol en gel, para la prevención del virus. Y en lo que respecta básicamente a las relaciones laborales, porque, bueno, más allá de eso, el impacto en sí de las relaciones laborales lo vamos a encontrar en el artículo 7 del decreto de necesidad y urgencia. Dispone el aislamiento por 14 días con carácter general y obligatorio, aunque acotado a grupos de personas, a saber, que eran las que revistieran la condición de caso sospechoso, quienes posean confirmación médica de haber contraído el virus, aquellos que hayan tenido contacto estrecho con las personas que hayan estado expuestas al virus, o quienes arriben al país habiendo transitado las zonas afectadas. Asimismo, hace una delegación el artículo 12 en el Ministerio de Trabajo de cómo va a determinar las condiciones para que se cumplan todas estas medidas. No obstante, el decreto 260, previo o en forma contemporánea, en paralelo, el primero que hace una elaboración de normas que regulan las relaciones de empleo con motivo del COVID-19 es el Ministerio de Trabajo, a través del dictado de 2 resoluciones, la resolución 178 y la resolución 184. A través de la resolución 178, el Ministerio de Trabajo de la Nación crea una licencia extraordinaria por 14 días para todos aquellos trabajadores del sector público o privado en relación de dependencia que, habiendo ingresado al país del exterior, decidan en forma voluntaria permanecer en sus hogares. A esto se les reconoce el pago de las remuneraciones normales y habituales, como así también los adicionales que por ley o por convenio les correspondiera percibir. Después, mediante la resolución 184, el Ministerio de Trabajo de la Nación amplía el alcance de la resolución 178 a todos los casos que, por cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Salud y autoridades competentes, deban permanecer aislados. Se amplía también el grupo de sujetos alcanzados, tanto públicos como privados, aquellos que prestan servicios de forma continua bajo figuras de no dependientes, ya sea locaciones de servicio, becas, pasantías, etc. Cabe tener presente que el decreto 260 nace como consecuencia de la declaración
que emite la Organización Mundial de la Salud de pandemia del coronavirus. Por ende, con el dictado del decreto 260, se dicta la decisión administrativa 371/20, por la cual se va a crear también una licencia por 14 días para todo el personal de la Administración Pública Central y Descentralizada que hubiese permanecido en países europeos, asiáticos o bien en los Estados Unidos. En fecha 15 de marzo, mediante la resolución 108/20, el Ministerio de Educación suspende el dictado de clases a partir del 16 de marzo en todos los niveles, primario, secundario, hasta el nivel superior, que sin duda esto fue impactante también, y en concordancia con esa situación, o con la suspensión de clase, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Seguridad Social dicta la resolución 207/20 el 16 de marzo. ¿Cuál es la importancia o el impacto que tiene la resolución 200/20 dentro de lo que es las relaciones laborales? Es que exime a los trabajadores que se encuentran en grupo de riesgo, o sea, los trabajadores habían sido calificados como los riesgosos, aquellos que eran mayores de 60 años, las personas embarazadas y aquellas personas con patologías preexistentes. Por la resolución 207, estas personas están eximidas de asistir a sus lugares de trabajo con el goce íntegro de sus remuneraciones, instando a la realización de las prestaciones laborales mediante la modalidad home office o teletrabajo, en la medida que la actividad lo permita, dice la resolución. También esta resolución 207 exime de concurrir al lugar de trabajo al progenitor o progenitora, o bien adulto responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente escolarizado. Bueno, acá cabe aclarar que el beneficio es solo para uno y se establece después un mecanismo que se debe notificar al empleador en el caso de justificar esta situación, ¿verdad? El 16 de marzo, como consecuencia de esta nueva modalidad, teletrabajo, home office, o la forma que se le quiso dar, fue necesario que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación dispusiera que aquellos empleadores que habiliten a sus trabajadores a realizar la prestación laboral desde su domicilio particular, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el decreto 260, deben denunciar a la aseguradora de riesgo de trabajo, donde estuvieran nucleados aquellos trabajadores, la nómina de trabajadores afectados, el domicilio donde van a desempeñar la tarea, la frecuencia de la misma, el domicilio denunciado por el empleador, dice la resolución, va a ser considerado como ámbito laboral a los efectos de la ley 24.557, ley de riesgo de trabajo. Así, el 19 de marzo se dicta el decreto 297. El decreto 297 declara ya el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas que habiten en el país o se encuentren en él en forma temporaria, quienes deberán permanecer en sus residencias habituales desde las 0 horas del día 20 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive, con la posibilidad de prórroga por todo el tiempo que se considere necesario, en consideración a la situación epidemiológica del país. También se estableció un gran número de personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, que no tenían que cumplir con este aislamiento obligatorio ni la provisión de circular. En efecto, en el artículo 6 del decreto 297 se encuentra enumerado el listado de actividades por las cuales el Poder Ejecutivo declaró actividades esenciales, son aproximadamente 22 rubros si no me equivoco, y dentro de ellas las personas que están incluidas en esos rubros están exceptuadas de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio que establecía el artículo 260. También ahí se crea lo que es el certificado para circular a través de la resolución 48, que sería para estas personas que tienen justificada por el hecho de la actividad tener el carácter de esenciales.
dentro de lo que es el artículo 6, que contempla el listado de las actividades declaradas como esenciales, ese listado va a ser ampliado después por la decisión administrativa 429/20. En virtud del artículo 6 del decreto, ya sería el 297 y de la decisión administrativa 429/20, se van a determinar las actividades consideradas esenciales, las cuales van a estar exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, garantizándose para estas actividades la continuidad laboral. Es de destacar que el decreto 297/20 determina un principio general. El principio es claro, es contundente. Mientras dure la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores y las trabajadoras del sector privado tienen derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales en los términos que va a establecer la reglamentación del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Así, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Seguridad Social va a dictar la resolución 219/20 el 20 de marzo, que tuvo escasa vida porque después ya lo voy a explicar, es derogada en atención a que se omitieron algunas circunstancias. La resolución 219/20 establece que aquellos trabajadores que realicen la prestación de sus tareas de domicilio percibirán su remuneración habitual en los casos que las características de las labores lo permitan. En aquellos casos que los trabajadores se encuentren imposibilitados de prestar el servicio home office o teletrabajo, preveía que percibiría una suma no remunerativa y delegaba en la Administración Federal de Ingresos Públicos su instrumentación. Corresponde señalar que la administración AFIP omitió efectuar la reglamentación, lo que generó que muchas empresas hayan liquidado los sueldos de los trabajadores por los 11 días del mes de marzo. Esto generó que mediante la resolución 279, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Seguridad Social, el 30 de marzo, derogue, mediante sus artículos 7 y 8, la resolución 219, sin indicar de qué forma se deberán liquidar las remuneraciones, dejando un vacío normativo e interpretativo, ya que no se puede obviar cuál ha sido el impacto que las pymes y las empresas en general han tenido con esta situación que nos está excediendo a todos dentro de lo que es la pandemia a nivel mundial, siendo sin duda las más afectadas las que están vinculadas al comercio y a los rubros gastronómicos. Así, la resolución 279/20 del Ministerio de Trabajo y Empleo y de la Seguridad Social reglamenta la manera en que debería efectuarse la prestación laboral en los casos de ser posible, en qué condiciones deberían abonar los salarios los empleadores, además de contemplar algunas excepciones transitorias al régimen laboral y previsional vigente. Posteriormente, el 1 de abril, dicha resolución fue expresamente derogada, como les decía, a través del decreto 279/20, por lo tanto no surtió ningún efecto la resolución 219. Esto desencadena que entre el 20 de marzo al 31 de marzo proliferaron las suspensiones y los despidos por razones de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo inimputable al empleador. Por ello, el Poder Ejecutivo va a sancionar el decreto de necesidad y urgencia 329/20, prohibiendo por 60 días los despidos sin causa o por fuerza mayor y las suspensiones por motivo de fuerza mayor, exceptuándose las suspensiones concertadas y subsidiadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley del Contrato de Trabajo. Bueno, este va a ser un tema que ya lo va a profundizar el doctor Alberto Toro, porque tiene muchas aristas que hay que considerar, así que ya él va a ampliar. La norma esta también habilita la suspensión colectiva con la intervención del sindicato de la actividad. Esto genera que en la relación a la modalidad de trabajo remoto o teletrabajo
propiciada por las normas que se han dictado en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se vea obligada a dictar la resolución 21/20, a los efectos de flexibilizar las exigencias en materias de seguridad e higiene para esta modalidad. Así, llegamos a la fecha 31 de marzo, que se dicta el decreto 325/20, por el cual se prorroga hasta el 12 de abril el aislamiento social preventivo y obligatorio y los efectos del decreto de necesidad y urgencia 297/20. La norma prevé además que los trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna de las excepciones previstas por el artículo 6 del decreto de necesidad y urgencia 297/20 y deban cumplir con aislamiento social preventivo y obligatorio perteneciente a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberá realizar su tarea en tanto ella sea posible desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, observando las indicaciones de las autoridades jerárquicas correspondientes. Se dicta en igual fecha el decreto de necesidad y urgencia 326/20, mediante el cual se la instruye a la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo de la Nación, y al Comité de Administración de Fondos de Garantía argentino, FOGAR, a constituir un fondo de afectación específica con el objeto de otorgar garantías para facilitar préstamos para capital de trabajo por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas en el registro de empresas de MIPYME, contempladas en el artículo 27 de la Ley 24.567. El DNU 329/20, por medio del cual se ordena la prohibición de las suspensiones por las causales de fuerza mayor o fuerza de disminución de trabajo contemplada en el artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, como también de los despidos sin justa causa o falta o disminución de trabajo por fuerza mayor, provisto en el artículo 247 de la Ley de Contrato por el plazo de 60 días, contado a partir de la fecha de la publicación de la norma, 31 de marzo del 2020. Esto a los fines de poder llevar un orden lógico, cronológico de cómo fueron dándose todos estos decretos de necesidad y urgencia que los vamos citando. Continuando con este análisis cronológico de las normas dictadas y ante la necesidad de morigerar los impactos sufridos por las empresas, se va a dictar el decreto de necesidad y urgencia 332/20. El decreto establece el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, en atención justamente a la crisis que atraviesa el sector privado. El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto de necesidad y urgencia 332/20, dicta el 1 de abril del 20 el programa denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados a la emergencia sanitaria, con el objeto de mitigar la crisis, y dispuso una serie de beneficios para los empleadores que cumplan con los requisitos previstos en el mismo. Entre los beneficios está la postergación del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, que está sujeto a la reglamentación de AFIP. Hay una reducción de la tasa al 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, también sujeto a la reglamentación de AFIP. Asignaciones compensatorias al salario, asignaciones no remunerativas abonadas por el Estado para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que estuvieran comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 14.250. O para aquellos empleadores que superen los 10 trabajadores, es decir, que el beneficio se limitaba al personal encuadrado en un convenio colectivo de trabajo. También se creó el REPTO, Sistema por la Emergencia Sanitaria, suma no remunerativa abonada por el Estado a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 14.250, para aquellos empleadores que no superen los 100 trabajadores. Va estableciendo un sistema gradual para cada uno y una categoría,
de acuerdo al número de trabajadores y al sistema que tienen incluidos, ¿sí? Establece también cuáles van a ser los sujetos alcanzados y excluye a las empresas que realizan las actividades declaradas esenciales de estos beneficios. Contiene una postergación y o disminución de las cargas sociales a cargo de los empleadores. Así, el 31 de marzo se amplían los alcances del decreto 297/20 mediante el dictado del decreto 325, el cual hace la ampliación hasta el 12 de abril inclusive. El 1 de abril del 20 se dicta el DNU 332/20. Dicha norma señala en sus considerando que en la situación de emergencia no solo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud, sino también a coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y de empleo. En fecha 13 de abril se dictó el decreto 367, por el cual se decretó el carácter de enfermedad profesional no listada al COVID-19, el cual seguramente estaremos profundizando en otra charla, porque también es complejo. Así, este aislamiento, que originariamente estaba previsto para extenderse hasta el 31 de marzo del 2020, se ha ido prorrogando sucesivamente. El DNU 325, al DNU 325/20 le sucedió el 335, que extendió hasta el 26 de abril inclusive, y así fueron sucediéndose hasta hoy, que tenemos el último decreto, que es el 408/20, y que, bueno, en principio ha extendido esta situación hasta el 10 de mayo. Bueno, la normativa es amplia, de imposible contención en una charla como esta, pero la idea era poder reflejar o referenciar básicamente las diversas disposiciones que se dictaron a partir del 12 de marzo, que venimos con todos estos cambios. Sin ánimos de agotar el tema y habiendo referenciado algunas de las normas contundentes que impactaron en el derecho laboral, ahora vamos a profundizar, lo va a hacer en realidad Alberto, el doctor Toro va a ser quien va a profundizar respecto de uno de los decretos que está impactando fuertemente en el ámbito del derecho laboral. Así que le damos la palabra al doctor. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va? La verdad que primero me gustaría agradecer a la Asociación de Abogados Laboralistas y en especial a la doctora Contino por permitirme participar de esta charla o conversatorio. La verdad que me da mucho gusto. Bueno, como decía la doctora Íñigo, vamos a tratar en profundidad, lógicamente, podemos hacer esto lo más dinámico posible. Si los que quieran hacer preguntas, no duden en hacerlo. Está bueno de que podamos hablarlo, conversarlo el tema y sacarnos las dudas que podamos llegar a tener respecto a este decreto en particular, que es el 329 del 2020, el cual prohíbe los despidos y suspensiones sin causa o por fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. La fuerza mayor, en cierta forma, es, como todos deben saber, un hecho que es impredecible e imposible de evitar. Esto está regulado, el tipo de despidos está regulado en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde habla de los despidos por fuerza mayor o causa o falta de trabajo no imputable al empleador, pudiendo en este caso el empleador despedir al trabajador abonando una indemnización reducida del 50% respecto de lo que es la del 245 de la misma ley. En este caso, por medio de este decreto, lo que se intentó, esto es una recomendación, esto está dentro de lo que son las recomendaciones de la OIT, la Recomendación 166, para ser exacto, habla de
el derecho al trabajo y los efectos de la pandemia del COVID, lo que se recomendaba es intentar de evitar o reducir los impactos que genera la pandemia en el derecho al trabajo, en el trabajo propiamente dicho. Entonces, así, digamos, de que como esto estaba trayendo varios problemas, despidos, suspensiones, respecto, en virtud del decreto 37, que era el que reglamentó el aislamiento social preventivo obligatorio o cuarentena, es por eso que se establece este decreto para evitar los despidos y las suspensiones. En cierta forma, el artículo 2 prohíbe los despidos, el artículo 3 prohíbe las suspensiones, ¿sí?, por fuerza mayor, y el artículo 4 establece de que los despidos o suspensiones que sean aplicadas en este sentido van a ser, no van a generar efectos. Por ende, el trabajador debería ser reinstalado en las tareas. Esa es una de las opciones que tiene el trabajador, digamos, en definitiva. O sea, si el trabajador es despedido, podría solicitar la reinstalación de a sus tareas y reclamar, lógicamente, los salarios caídos por el tiempo que no preste servicios. En el caso que el trabajador entendiese de que optase, en realidad, por dar por extinguida la relación, podría hacerlo configurando un despido indirecto en virtud del incumplimiento y la injuria que genera el incumplimiento del empleador a la normativa vigente, ¿verdad? Por haber actuado en omisión o inobservancia al decreto. En ese sentido, yo no creo que el decreto tenga mayores complicaciones. En algún momento se ha evaluado o se ha discutido la constitucionalidad del mismo, en virtud de que se podría llegar a entender que entraría en controversia con la ley de contrato de trabajo. En mi visión particular, para no andar mucho y no hacerlo muy largo el tema, a mí me parece que no, me parece que en principio, basándonos ya desde la normativa, o sea, del decreto de necesidad de urgencia, está dictado de acuerdo a lo que establece el artículo 99 de la Constitución. El Congreso no estaba funcionando y sumado a eso, la situación de emergencia creo que es clara, por ende, la normativa o el decreto me parece que es adecuado constitucionalmente hablando en su formación o requisito. Con respecto a lo que el decreto prohíbe, y bueno, tenemos primero el principio protectorio que está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo también, habla de que se tiene que aplicar siempre la ley más beneficiosa al trabajador o la norma más beneficiosa al trabajador. Y en este caso está claro que hay una normativa que en una situación particular de emergencia está generando a favor del trabajador de un beneficio que no lo prevé la ley de contrato de trabajo. Por lo que, desde ese punto de vista, también me parece que adecuado y que no entra en contradicción con la ley de contrato de trabajo. Sumado que por un tiempo determinado, tampoco la modifica a la ley, digamos, solamente es en una situación de emergencia por 60 días. Siempre se tiende por el principio protectorio a proteger, digamos, al trabajador que se encuentra en esta situación de hiposuficiencia, digamos, que son de los principios básicos del derecho al trabajo. Muchísimas declaraciones internacionales de derecho también velan para que los estados tomen todas las medidas necesarias a los efectos de proteger al trabajador y al trabajo. Por ende, está en concordancia, a mi modo de ver, con convenios internacionales sobre derechos humanos, y como les dije, la OIT en la recomendación 166 en cierta forma hace hincapié en esto. Entonces, me parece que el decreto es plenamente válido y debería y debe ser acatado. Acá el tema que a mí me parece como más importante y que puede generar mayor cantidad de dudas es
el tema del plazo fijo, contratos a plazo fijo o periodo de prueba, ¿no? Si correspondería o no el despido. Primero que nada, antes de decirles lo que yo pienso, hay ya una sentencia en La Plata que habla de la prohibición del despido en el periodo de prueba. ¿Sí? Particularmente yo personalmente considero que el contrato de trabajo a plazo fijo o en el periodo de prueba es distinto al contrato de trabajo por tiempo indeterminado, en el sentido de que ese trabajador que fue contratado previo al aislamiento social preventivo y obligatorio ya sabía que su relación, si es plazo fijo, sabía que se iba a terminar durante la cuarentena, o sea que no es un efecto de la cuarentena o de la pandemia o del aislamiento la desvinculación del trabajo. Ya no tenía expectativa de continuación, o sí, digamos, pero en realidad el plazo de su contrato se terminaba. Con respecto al periodo de prueba, también considero que tiene el trabajador durante ese periodo, entiende que no tiene la estabilidad que tendría en un contrato a tiempo indeterminado cuando supera el plazo fijo, el periodo de prueba. Por ende, a mi modo de ver, podría discutirse la aplicación o no del decreto respecto de estas modalidades contractuales en particular. Respecto de todo lo demás, me parece que no se discute, o no debería, por lo menos. El artículo 3 de este decreto que venimos mencionando hace una salvedad en el último párrafo y dice que quedan exceptuados las suspensiones que se pueden hacer en virtud del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Y acá creo que es la parte que ha dado lugar a mayor cantidad de posturas o casos, ¿verdad? El artículo 223 bis habla de la posibilidad de estar de acuerdo en forma individual o colectiva, homologado o no, dice la ley, para que las remuneraciones, en realidad los salarios de los trabajadores, se abonen en forma de compensación no remuneratoria. De esta forma, ¿verdad?, el empleador se eximiría de el pago de cargas tributarias o fiscales. Esto, la razón que tiene un fundamento es evitar, ¿verdad?, que el trabajador pierda el poder adquisitivo, pierda la fuente de trabajo y el empleador pueda ganar el salario o la remuneración. A mi modo de ver, esto es solamente aplicable para los trabajadores que se encontraban sin prestar servicios. Es decir, los trabajadores que han estado prestando servicios o ya sea en forma presencial por tratarse de una actividad esencial o por la modalidad de teletrabajo, a mi modo de ver, no entran dentro de lo que establece este tipo de acuerdo. Sería para los trabajadores que no han prestado servicio. Ya vamos a analizar el acuerdo tripartito entre la UIA y la CGT, en la que inclusive agrega que no debería tomarse a los trabajadores que son personas de riesgo y se encuentran con licencia. En este caso, digamos, en ciertas formas, podría entenderse, el doctor Ciampa lo dice, que en cierta forma tiene cierta contradicción el decreto en esto. ¿Por qué? Primero porque en este caso de las personas que nosotros estamos hablando, trabajadores que nosotros estamos hablando, ya están suspendidas sus prestaciones, no están prestando tareas. Y volverlo a suspender sería medio raro. Eso es por un lado. Por otro lado, como dijo la doctora Íñigo, hay resoluciones, la 207, la 219 del Ministerio de Trabajo, en donde hablan de las licencias y el pago de los salarios en forma íntegra al trabajador en el periodo del aislamiento. Y por esta modalidad estaríamos permitiendo, digamos, una reducción quizá de haberes al trabajador, entonces sería medio contradictoria la normativa. Sin perjuicio de eso, creo yo que en algún punto viene a ayudar o a paliar esta situación, porque indefectiblemente el problema o la crisis que trae aparejada, digamos,
la pandemia claramente afecta a trabajadores y empleadores, y bueno, la forma, creo que era un mecanismo que ha tomado el Estado a los efectos de tratar de preservar las fuentes de trabajo de los empleados y que los empleados puedan percibir sus haberes. En este caso particular, tenemos, ¿qué es lo que pienso yo? Respecto del artículo 223, como les decía, habla de acuerdos particulares, colectivos, y habla de la homologación. No hace referencia a una necesidad expresa de la homologación. A mi modo de ver, sí es necesaria la presentación ante la Secretaría de Trabajo, en este caso en Tucumán, ¿verdad? Si bien es cierto, de esta forma no sería igual, digamos, el procedimiento que iniciar un procedimiento preventivo de crisis como el que se encuentra receptado en el artículo 98 de la Ley 24013, la Ley Nacional de Empleo. No deberíamos iniciar el procedimiento preventivo de crisis. Sí me parece necesario e importante hacer la presentación para solicitar la homologación administrativa, porque el artículo habla, y también lo manifiestan las distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo, habla de que tiene que estar plenamente justificada la razón que genera esto de suspensión, digamos, o acuerdo con los trabajadores, ¿verdad? Y la única forma de que nosotros podamos llegar a determinar, o que el Estado pueda controlar que efectivamente se han tomado los recaudos necesarios y la situación es justificada, será mediante la presentación en la Secretaría de Trabajo. Ustedes me podrán preguntar, me podrán decir, bueno, pero la Secretaría de Trabajo no está funcionando. Es verdad. Entiendo que está recibiendo denuncias, o debería por lo menos, mediante virtualmente. Eso es lo que tengo entendido. En ese caso, yo en mi caso presentaría el convenio y después, en todo caso, cuando se abra o en alguna posibilidad de ratificarlo para pasar a su homologación. En este sentido, hay dos resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación. La resolución 359, por la cual se le devuelve la potestad a los organismos provinciales, en este caso Secretaría de Trabajo de la provincia, para que puedan homologar estos acuerdos. Estas facultades habían sido sacadas de los organismos provinciales en la anterior gestión de gobierno y ahora han sido reinstauradas o reinstaladas. De esta forma, uno establece en cierta forma el procedimiento de que se las puede presentar y que los organismos provinciales son los que van a homologar este tipo de acuerdos. Y después está la resolución número 397 del Ministerio de Trabajo, que en cierta forma expresa o determina una especie de reglamento o reglamentación de estos acuerdos, y establece de que si se han cumplido todos los recaudos y se los presenta con la entidad gremial, con vista a la entidad gremial, el organismo procederá a la homologación en el caso que entienda de que se han cumplido los recaudos. Establece en el caso de que la empresa sea sola la que presenta el convenio sin vista a la entidad gremial, la Secretaría de Trabajo en este caso debería correrle traslado a la asociación sindical con personal gremial los efectos de que por el plazo de 3 días observe o analice este tipo de convenio. Podría pedir una prórroga a la asociación sindical. En el caso de que guarde silencio, se entenderá aceptado el mismo, y en el caso de que lo cuestione, se abrirá una instancia de conciliación o negociación entre las partes en relación a este convenio, ¿verdad? Con respecto a esto, han surgido, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, ha salido lo que ya había mencionado yo con anterioridad, que es el acuerdo tripartito entre la UIA, la CGT
y 2 ministros que estaban en representación del Estado, que eran Moroni y Culfas. Sin embargo, luego este acuerdo no termina siendo firmado por representantes del Estado y termina quedando entre la UIA y la CGT. En el acuerdo se establece una reducción salarial del 75% a los trabajadores que ya habíamos hecho mención, a los que no estaban prestando servicio, y habla de una homologación automática de los convenios que se presenten ante la autoridad administrativa de aplicación. Lo cual sería en cierta forma cuestionable porque, o sea, no le veo, si es automática la homologación, ¿para qué? O sea, sería más fácil que digan que no necesitan homologación antes que hacerlo automáticamente, porque si lo hace automáticamente quiere decir que el Estado no va a controlar dicho convenio, por ende no le encuentro mucho sentido al tema de la homologación automática. También ha salido el otro día en los medios que la FAESIS, la Federación Argentina de Empleo y Comercio, había llegado a un acuerdo también con la Cámara de Empresarios del Comercio en el mismo sentido, en hacer reuniones salariales a los trabajadores y que los convenios se presenten ante la autoridad administrativa si tienen menos de 70 trabajadores en la empresa, inclusive sin la revisión de la entidad sindical. Con respecto a este tema, digamos, en particular, ¿por qué es tan controvertido? A priori parecería sencillo, digamos, el trabajador que no se ha desempeñado, se le podría hacer una reducción salarial. El tema es, a mi modo de ver, que después, lógicamente, dará lugar quizás a muchos planteos, es la revisión de estos convenios. La efectiva necesidad o fuerza mayor, digamos. Ustedes me dirán, bueno, pero estamos en la pandemia, es lógico que hay una situación de fuerza mayor. Sí, sí es verdad, pero hay establecimientos, en primer lugar, que nunca han dejado de trabajar, porque fueron declarados esenciales desde el primer momento. Entonces, en esos casos, por ejemplo, le dejo la pregunta, en esos casos, ¿se podría aplicar este tipo de convenios? En principio se entendería que no, digamos, porque en realidad no han sido afectados por el aislamiento. Habría que ver, digamos. O sea, por eso habría que analizarlo en cada caso puntual, digamos. Hay en otros casos en los cuales el Estado se ha hecho cargo del 50% de las remuneraciones. Y si nosotros, si las entidades sindicales aceptan las reducciones salariales de un 25%, quedarían a cargo del empleador solo 25%, ¿verdad? Entonces, en ese caso, habría que ver efectivamente qué tanto impactado, digamos, que justifique la reducción salarial a los trabajadores o el no pago de la carga. O sea, creo que sí van a ser cuestiones que van a tener que ser, que podrán ser objeto de revisión judicial posterior respecto del convenio. Si el trabajador firma el convenio hoy, todos sabemos que por el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, por más que lo firme hoy, no implica que después lo cuestione judicialmente. Eso es una situación clara. Por eso también yo, a los que hacen empleador, yo les recomiendo que sí o sí busquen la homologación administrativa. Si no, menos valor todavía el acuerdo, ¿verdad? Van a tener menor seguridad jurídica respecto de lo que han acordado con los trabajadores. Pero sí yo creo que puede dar lugares y que el análisis de este tipo de convenios, ¿verdad? Va a dar lugar a que tengamos que analizar una situación mucho más profunda, que es verdad si realmente esa empresa o ese negocio o ese comercio o esa industria se encontraba realmente en la crisis que amerita, ¿verdad?, este tipo de suspensión. Porque como habíamos dicho, en una situación normal, fuera de la pandemia, nosotros aplicaríamos seguramente los suspensiones o despidos por fuerza mayor, que nos remitirían, a mi modo de ver, a la Ley Nacional de Empleo con el procedimiento preventivo de crisis, donde se hace otro análisis, ¿verdad?, de la situación de crisis de la empresa.
Entonces, obviando el procedimiento preventivo, no obligando a la empresa a que se meta en el procedimiento preventivo, yo creo que sí debe ser más estricto el control respecto de este tipo de convenio. Pero bueno, en los determinados casos me parece que sí es una solución para los empleadores y empresas que realmente han sufrido los efectos del aislamiento y de la parálisis económica en algunos casos. Sí es una solución para mantener la fuente de trabajo de los trabajadores y para que los mismos no pierdan el poder adquisitivo durante estas circunstancias. No sé si alguno tiene alguna pregunta, me parece que he intentado de alguna manera ser lo más claro y lo más corto posible respecto de esto. Por ahí capaz que alguno tiene alguna consulta o tiene algún caso particular que estaría bueno que lo podamos tratar, digamos. Hay varias preguntas que están realizadas que, bueno, la primera es cómo juegan los contratos a plazo fijo el 223 bis, que creo que ya lo has contestado, desde tu perspectiva no se aplicaría. Y con respecto a la suspensión, acá lo que te preguntan es sobre el 223 bis, digamos, de si aplicarías la suspensión y ¿cuál es tu respuesta Respecto de en este punto? para mí, digamos, el trabajador que está en plazo fijo o por tiempo indeterminado durante este periodo, digamos, no, me parece que con respecto a los acuerdos del 223 bis, a mi modo de ver, no habría diferenciación, sería lo mismo. Me parece que lo determinante va a ser si el trabajador ha prestado servicios o no, digamos, ya sea que sea plazo fijo o no, y la situación de la empresa. Digamos, me parece que eso va a ser lo determinante para ver si se le aplica o no en el caso particular de un trabajador que se encuentre contratado a plazo fijo. Capaz que es un trabajador a plazo fijo y que es un trabajador esencial y de actividad esencial y ha seguido trabajando, me parece que no. Me parece que deberían pagarle íntegramente la remuneración. Bueno, hay otra pregunta acá que dice, que es de Rosario Santa Fe, el artículo 223 bis dispone expresamente que el acuerdo individual o colectivo debe ser homologado por la autoridad de aplicación si resulta de la norma publicitada en el boletín oficial de la República Argentina. Sí, con respecto a esto, yo coincido, bueno, permíteme que la responda, Alberto. Con respecto a esto, yo consideraba también que si está previsto para que se haga lugar a los 23 bis el procedimiento preventivo de crisis, pero bueno, una opinión bastante atinada de una persona que sabe mucho sobre el tema, que decía que si el procedimiento preventivo de crisis termina con un acuerdo, si esto es un acuerdo, ¿para qué vamos a transitar ya sobre el procedimiento preventivo de crisis? O sea que el final de un procedimiento preventivo es llegar a un acuerdo entre la asociación sindical representativa del colectivo de trabajadores y por otro lado la empresa o el grupo de empresa. En este caso la sería una empresa, ¿no es cierto? En este caso, digamos, este acuerdo sería el final de ese procedimiento. Esa es mi respuesta. No sé si vos tenés otra No, opinión sobre ello. pienso lo mismo. Digamos, aparte se acelera porque aparte, introduciendo el procedimiento, me parece que la lógica es esa y lo que se intenta también es llegar al acuerdo más rápido porque el trabajador tiene que, o sea, si yo acuerdo con el trabajador sobre las remuneraciones o los haberes de mayo, se las tengo que pagar los primeros días de junio, digamos, o inclusive de abril, digamos. En ese caso necesito una solución mucho más rápida a los efectos del trabajador. Así que me parece que sí, estoy de acuerdo con el doctor. Si no, no... Perdón, hay alguien que tiene prendido el micrófono y se siente ruido por detrás. Pido por favor que se lo apague, o el coordinador por favor cierre ese micrófono. Después, bueno, esta es casi igual. ¿Por qué no deberíamos iniciar procedimiento preventivo de crisis para pagar sueldos por el 223? ¿Cómo juega el 223 con las modalidades contractuales? Bueno, esto es un poco lo que hemos estado viendo recién, digamos,
que es lo que se preguntó sobre el contrato a plazo fijo y sobre, bueno, la pregunta anterior. Después hay otra pregunta que dice, vi el proyecto de convenio, en realidad eso no es proyecto, ya está firmado, del 130/75 de comercio, podrá solo aplicar a los comercios que cerraron totalmente sus puertas y los que no han seguido trabajando de cualquier forma permitida. Habría que reclamar que se cumplan recaudos que siempre exigió el 223 bis para su aplicación, es decir, procedimiento preventivo de crisis. Bueno, la primera pregunta es si solo se va a aplicar a aquellos comercios que cerraron y a aquellos que trabajaron, sí, hubo comercios que sabemos que trabajaron con las personas cerradas, pero bueno, digamos, en principio esto no era una actividad permitida, digamos, que pero si a posteriori el trabajador acredita que estuvo trabajando, no entraría dentro de la actividad suspendida, digamos, que se podía llegar a plantear esa situación. La otra pregunta creo que es la que ya está contestada. Acá hay otra pregunta, Alberto dice, ocurrida la violación de la prohibición, despido o suspensión, ¿el trabajador puede darse por despedido sin causa o debe antes intimar el cumplimiento de la ley? En mi opinión, debe el trabajador intimar el cumplimiento del DNU. Sí, yo estoy de acuerdo. Siempre, en virtud del principio de buena fe, a mi modo de ver, el trabajador siempre tiene que intimar y ante la respuesta negativa del empleador, si no los reinstala en las tareas, el trabajador puede darse por despedido. En el caso de que los reinstale en las tareas, debería abonarle los días por los cuales ha estado desvinculado, si no podría reclamarlos también porque serían los haberes caídos, digamos. Habría que ver cuando lo liquide en el periodo entre el despido y la reinstalación, si le abona esos días o no. Pero sí, a mi modo de ver, y tiene que intimar y ante la negativa, configurar el despido en ese caso. Sí, yo creo que sí, el despido es nulo, digamos, el despido de la asunción es nula por aplicación de la norma, pero en el caso de que lo mismo se lleve a cabo, como vos dices, se puede pedir la reinstalación o darse por despedido, pero primero sí constituirlo en mora a los fines de cumplimiento a la normativa respectiva. Después hay otra de Belén, dice, contrato a plazo fijo celebrado antes de la pandemia, y por qué no hay que presentar procedimiento bueno, son dos preguntas serían. Contrato fijo celebrado antes de la pandemia, y creo que ya lo hemos abordado, y por qué no hay que presentar procedimiento preventivo de crisis, o también lo hemos contestado desde nuestro punto de vista. Si hay alguien que dentro de la gente que está presente, piensa de otra manera, les pido por favor que lo manifiesten, porque esto es una charla abierta, digamos, no es nuestra verdad, inclusive yo pienso en algunas cosas distinto que Alberto, y me imagino que gente de la propia asociación también pensará distinto, los que así lo crean, bueno, pueden hacerlo, ¿no? Aparte, Después hay hay una cosita nada más con respecto a lo del procedimiento preventivo de crisis. Si ustedes analizan el artículo 223 bis, como yo les había dicho, ni siquiera requiere la homologación, digamos, o sea, no la pone como expresa, sí o sí deberá ser homologado el convenio, por lo que entiendo yo de que no es necesario el procedimiento preventivo de crisis, una de las razones. De ahí, en virtud de las resoluciones del Ministerio de Trabajo y de lo que yo creo, para mí sí debería pasarlo por la autoridad administrativa, ¿verdad? Sí o sí, pero ni siquiera el mismo artículo en ese sentido es muy claro, por eso yo creo que no es lo mismo que el 247 con respecto al inicio del procedimiento preventivo de crisis. Sí, yo recién lo bajé a la resolución del Ministerio de Trabajo, que es la que lleva el número 397 del 2020, que es la que acoge ese acuerdo de tripartito, en realidad es bipartito porque no intervienen no intervienen los integrantes del Poder Ejecutivo, porque si bien están mencionados Morón y el ministro de Producción, no firman ese acuerdo. Con respecto a este punto, los cuestionamientos que se le han hecho a este acuerdo y a la resolución, bueno, al acuerdo fundamentalmente,
que es que no está representada toda la CGT con las 4 personas que firmaron, y que carecería de legitimidad este convenio al cual el 397 se refiere. ¿Mm? Bueno, acá y otra pregunta. Bueno, no terminé de decir, bueno, me fui con respecto a la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Producción y Trabajo, claramente establece, Alberto, como vos dices, que debe haber un control de legalidad, como todo acto administrativo, debe haber un control de legalidad por el cual, antes de su homologación. Lo que yo he leído algunos artículos que están muy interesantes, el doctor César Arese, que después si algunos me quieren hacer llegar los mails de alguna manera a taltuc@gmail.com, se los puedo mandar. El doctor Arese bueno, hace un cuestionamiento sobre bueno, lo que algo mencionó Alberto, sobre el tema de los principios del derecho al trabajo afectados con la resolución esta, entre ellos bueno, el principio de irrenunciabilidad y bueno, el de no regresividad del artículo del Pacto de San José de Costa Rica, y bueno, bueno, con otra pregunta que te hago, dice, la Secretaría de Trabajo está cerrada, no tenemos mesa de entradas, ¿podría habilitarse la homologación judicial por esto de la fuerza mayor? Alberto. Y sí, podría, digamos. El tema es que los juzgados lo quieran aceptar, digamos, a los efectos al convenio, digamos, y que procedan a ratificarlo y a homologarlo en el caso. Me parece que sí se podría hacerlo. Dependerá, digamos, del Poder Judicial, pero a mí me parece que sí, me parece que podría llegar a entrar tranquilamente como asunto de feria. Porque depende del sueldo de los trabajadores, que es un crédito alimentario que es actual y necesario e inminente, digamos, el empleador y el trabajador tienen que percibirlo a ver. A mi modo de ver, sí. Acá hay otra, sí, bueno, otra pregunta dice, ¿qué sucede cuando un trabajador de la salud trabaja en otra provincia y por disposición del gobernador de esa provincia no puede ingresar a ella y prestar servicios en el hospital? Sucede en la actualidad en Santiago del Estero, y les comunicaron que le descontaran los días, no se presentaron a trabajar. Bueno, ahí nos están pegando porque justo ninguno hacemos derecho público, pero ahí hay una imposibilidad por parte del trabajador de llevar a cabo su tarea, porque bueno, están como cerradas las fronteras, digamos, de Santiago del Estero, aparentemente de acuerdo a la pregunta que me están haciendo. Ante una supuesta descuento, habrá que luego hacer un reclamo administrativo y demostrando que la imposibilidad de concurrir a prestar servicios. Sí, yo pienso lo mismo, digamos, o sea, si no es voluntaria el abandono, entre comillas, la falta de concurrencia al lugar de trabajo, digamos, es una cuestión reglamentaria de la provincia y por ende, si no puede volver, no puede prestar servicio, no deberían hacerle el descuento, digamos, a mi modo de ver. O sea, se debería hacer un reclamo administrativo después, lógicamente. Después hay otro, se me pasan tan rápido las preguntas. Hay otra pregunta, dice, me parece que más una afirmación que una pregunta, dice, en un caso concreto se trata de una empresa de limpieza para colegios, los colegios van a ser los últimos en abrir y la empresa está pagando cargas sociales. No sé cuál es la pregunta, acá más bien una afirmación. Sí, sí, seguramente en los colegios se está hablando de que no abrirían hasta después de las vacaciones de julio, muy probable, o no sé si hasta fin de año, digamos, eso es lo que se estaba escuchando hoy. Pero bueno, si
la empresa de limpieza aplicará la normativa correspondiente, digamos, para uso de toda la normativa que tiene, además de esta coyuntural para los plazos estos bueno, vigentes, ¿no? Que en 30 días, 60 días que se está establecido la norma. Acá hay otra, una consulta, dice, ¿es jurídicamente eficaz como norma la resolución administrativa 397 que modifica peyorativamente el decreto 297? La resolución 397 es la que yo te decía, son tantos los números que uno un poco se... Sí, la 397 es la que establece el procedimiento de homologación, digamos, los requisitos, digamos, la vista a la entidad sindical, etc. Eso creo que ya lo has contestado vos. Sí, Sí, a mi vos ya modo de lo... ver, sí, si es eficaz, digamos, en cuanto se haga la presentación ante el Ministerio de Trabajo, digamos, porque la resolución está en cierta forma regulando la presentación ante el Ministerio de Trabajo. Me parece que no habría un problema en eso. Pero yo creo que la pregunta es otra, y yo creo que la respuesta es que si una resolución posterior, por el principio de no regresividad, puede modificar peyorativamente, o sea, en contra de el DNU 297 que establecía el pago íntegro de la remuneración. Sí, yo, mi perspectiva, como lo dijo Alberto en algún momento de su exposición, hay algo de contradictorio en todo este régimen, y bueno, yo creo que no es por improvisación, sino porque la situación, estamos ante una situación excepcional, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico también, que nunca nos ha ocurrido, y evidentemente, bueno, los decretos se dictan en forma, cada 5 días, 4 días, 3 días, bueno, y con toda la normativa que complementaria para los otros aspectos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay puede llegar a haber una contradicción, pero sí, yo, desde mi perspectiva, también, acá es Andrés Paolini, yo considero que sí hay una modificación peyorativa del 297. Bueno, acá hay otro, si no iniciamos el procedimiento de crisis, presentamos un reclamo en el Ministerio de Conciliación a los Trabajadores. Belén pregunta eso. Y en realidad no sería un reclamo, porque lo que se presenta es un convenio que tiene, o un acuerdo que tiene que estar firmado por los trabajadores, digamos. Después sí podría ser, claro, pero y en el podría, caso de que si es colectivo, actúa directamente la asociación exacto, sindical. Sí podría, en eso de que la secretaría o el organismo esté cerrado, llamarlos con posterioridad cuando abra, digamos, a la ratificación del acuerdo por parte de los trabajadores y la entidad sindical, pero no sería un reclamo, digamos. O sea, en ese sentido me parece que tendría que tener sí o sí la conformidad de todas las partes. Si estamos dentro de una negociación colectiva, si es procedimiento preventivo de crisis, si la que actúa también pero para firmar el convenio de ciudadanía y consentimiento. Después, acá hay una pregunta práctica, dice si el comercio cerró sus persianas el 19 del 3 en virtud del EU, y hasta la fecha no abonó los salarios de marzo y abril, aduciendo no tener capacidad de pago de sueldo. Intimamos ahora el pago de salarios caídos, aún sabiendo que no tiene manera de abonar. Para mí sí. Vuelvo a lo mismo con respecto a lo del principio de buena fe y a la intimación previa del trabajador. Para mí debe intimar al pago de los salarios. En el caso de que no les paguen, en ese caso, o ante la negativa del empleador, recién ahí podría configurar un despido indirecto, a mi modo de ver. Digo. Sí o sí debería intimar. Acá hay una pregunta de César Luna que dice, trabajador en negro, dice, finaliza su vínculo laboral. Perdón. En el telegrama que aclara la situación laboral, debería invocar el decreto que prohíbe despidos y suspensiones junto a la 24013, o solo esta última. Y Bueno, depende ahí qué es lo que pongan, diga el cuerpo del texto del telegrama. Si en el telegrama, no, o sea, si uno...
para que yo por ahí te leo medio rápido, capaz que no lo entiendo bien. Habla de trabajador en negro. Dice en el telegrama que aclara, pide la aclaración de la situación laboral, deberá invocar el decreto que prohíbe despidos y suspensiones junto a con la 24013 o solo esta última. Yo creo que, a ver, en la práctica, digamos, cuando viene el trabajador en negro, uno generalmente intima a la regularización laboral, ¿verdad? A que se lo registre correctamente. No, si yo manifiesto, a ver, lo vamos a hacer prácticamente, ¿verdad? Lo que yo pienso. Si yo en el cuerpo del telegrama manifiesto que he sido despedido, ¿verdad? Sí podría invocar el decreto 329/20 diciendo de que están prohibidas las suspensiones y que me reinstale las tareas. Y debería intimar a la registración. Pero si yo ya he dicho que estoy despedido, ya no correspondería a la 24013, porque la 24013 se intima, o sea, para uno de los requisitos para que corresponda, tiene que estar la relación laboral vigente. Y si yo ya manifiesto de que la relación laboral está rota, digamos, podría no concurrir dicha sanción. Entonces, a mi modo de ver cómo yo haría el telegrama, yo intimaría a que me registren correctamente de acuerdo a la ley 24013, ¿verdad? No haría mención a la prohibición de despido, porque en principio yo debería seguir continuando en tareas, debería seguir prestando servicio a los efectos de poder hacer la intimación de la 24013. Una cuestión práctica, digamos, es como yo lo haría, por lo menos. Bueno, acá hay si yo coincido plenamente con vos, que se menciona despido, una de las condiciones de vigencia, una de las condiciones de aplicación de la 24013, la vigencia de la relación laboral, así que si se habla de despidos, estamos, digamos, eliminando el requisito y, bueno, probablemente no nos haga lugar a la 24013, en ninguno de los supuestos que prevé. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, creo que el 223 bis puede ser invocado por las empresas esenciales que acrediten caída de ventas importantes. Y entiendo que es posible encuadrar aparte de su personal en el 223 bis. Acordando individual colectivamente. Creo que sí o sí exige el acuerdo individual de cada trabajador. La representación sindical no es suficiente, se está disponiendo de derechos. Es el supuesto que, bueno, esto le pregunta a Anabel, pero dice opinión de la doctora Sandra González, que serían los supuestos de que esas empresas que han sido declaradas como esenciales y están con problemas, lo mismo, con problemas de ventas, digamos, que han tenido notablemente, y lo que plantea acá es la aplicación del 223 bis en el marco del decreto 97. Lo que Sí. yo, primero digo yo y a ver si coincidís conmigo. Sí, yo, sí. es decir, en el marco del decreto de urgencia es para los trabajadores que están suspendidos, digamos. Pero se puede el 223 lo mismo, el 223 bis dentro del marco de la ley de contrato de trabajo, o la suspensión, perdón, no del 223 bis, sino de la suspensión por falta de dimensión de trabajo, digamos, con el procedimiento preventivo, y si no, puede ser el abreviado que la propia, el acuerdo está facilitando. Si es una situación particular, ¿qué es lo que, no sé cuál es tu opinión? Yo creo, sí, más o menos lo mismo. Yo pienso de que si puede aplicar el 223 a una empresa de servicios que ha sido declarada de servicios esenciales o de actividad esencial, siempre y cuando, como les digo, demuestre, va a tener que acreditar, digamos, de que efectivamente a la crisis la ha afectado y le es imposible, digamos, sostener, o sea, que ha tenido una merma en sus ingresos. O sea, a mí me parece que sí, como les decía, me parece que cada situación va a tener que ser analizada y sería, a mi modo de ver, sobre los trabajadores de la
empresa que ha prestado actividades esenciales que no hayan prestado servicios, digamos, por X motivo. Con respecto a lo que dice la doctora Sandra González ahí del periodo de prueba, sí puede ser, es lo que era mi postura. Es verdad que el periodo de prueba es una parte del contrato de tiempo indeterminado, es así, tal cual. Pero durante ese periodo, digamos, en cierta forma, el trabajador tiene una inestabilidad más grande, en mi punto de vista, atento a de que puede ser despedido sin causa, sin necesidad del pago de indemnización. Habría que ver, podría ser una solución el tema de la suspensión del periodo de prueba y que se reabra una vez terminada el proceso de aislamiento. Pero por otro lado, en el caso de que no se suspenda y se proceda al no despido, ese trabajador se transforma en trabajador de tiempo indeterminado y en cierta forma lo estaría obligando al empleador a mantener un trabajador que quizás para él no era necesario. Entonces ahí es donde a mí me genera cierta duda, digamos, pero sí estoy de acuerdo, digamos. Sí, de hecho, así por eso empezó hablando primero del fallo este de La Plata, porque evidentemente hay un juez que piensa distinto que yo, digamos. Pero sí, me parece que sí, que puede ser tranquilamente, totalmente. Bueno, ahí quiero opinar algo, ahí la veo a nuestra querida amiga, la doctora Claudia Salvatierra. Hola Claudia, muchas gracias por estar. Bueno, no sé si vos has dado varias charlas sobre el tema, no sé si nos querés ilustrar con algún aporte sobre el 223 bis. Sí, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, y gracias Buenas por tardes. permitirnos esta intervención. En realidad está como duplicada la opinión respecto de la aplicación de esto. Nosotros aquí en Santiago están cerrando acuerdos ante la Secretaría de Trabajo, así que esto se lo está aplicando. Y sobre todo porque se están dando muchas situaciones donde como muchas empresas, ignoro por qué las pero no han podido incorporarse al programa de asistencia y han podido los trabajadores cobrar el 50% a través del programa. Entonces, eso también ha dificultado mucho las cosas. De todos modos, aquí se está haciendo. Aquí lo están haciendo. Es más, sé que ha habido reuniones a partir de la Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio justamente instruyendo en la forma en que se podían llevar a cabo este tipo de acuerdos, este tipo de suspensiones. Se congeló. Bueno. Ahí está. Perfecto, sí. Ahí está. ¿Alguien más quiere opinar? Acá el doctor Padilla está ahí. ¿Tenés alguna, lo visto el tema del 223? Me imagino que te habrán matado a consulta. Vos que haces mucho empleador, ¿tenés alguna opinión sobre el tema? ¿Sobre el 223 bis? No, me parecía muy bueno, y bueno, felicitarlo, pues está muy buena la exposición, muy claro. Bueno, te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco. ¿Alguien más de los que está quiere hacer alguna pregunta? Ahí dice, si el decreto presidencial se aplica a los trabajadores del CITRU, sí, a eso todos. no había leído. Es más, de hecho, los trabajadores del CITRU, por decreto, están regulados por la Ley de Control de Trabajo. Así que sí se les aplica, digamos. Me imagino que hablan del decreto de la prohibición de despido. Con respecto a ellos, sí se les aplica. Al margen de que están trabajando los empaques. Por ser actividad esencial, están trabajando. Sandra, ¿querés hacer algún aporte? Sandra González. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Realmente creo que con relación a la norma del 223 bis, cuando el decreto excluye a las esenciales, no excluye de la posibilidad de procedimiento, y expresamente lo que quiso establecer para mí ese decreto es un procedimiento, un escape, una válvula para estas empresas. Hay muchas empresas de servicios esenciales que, por ejemplo, las de más de 100 trabajadores, que no han recibido ningún beneficio del sistema.
sino solo, y en algunos pocos casos, préstamos dinerarios, con no tasa del 0, sino del 24% de interés. Y no en todos los casos se las han podido acceder a ese beneficio. Entonces, en estos casos, cuando se trata de empresas, por ejemplo, que han tenido caídas en las ventas de más del 50% como consecuencia del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, entiendo que el empleador está habilitado a hacer acuerdos no solo para suspender y pagar una compensación dineraria, sino quizás para acotar la producción con relación a las ventas que realmente tiene, supongamos empleados de 8 horas, que podamos reducir jornadas de trabajo a 6 horas, manteniendo todos los puestos de trabajo y asumiendo compromisos de no producir despidos en estos 60 días mientras dure la norma y las prórrogas de la norma. Pero en este momento, acá en Tucumán, tenemos un problema muy grave, que es el cierre total de la Secretaría de Trabajo para que el empleador pueda acceder a una homologación administrativa. Yo me he comunicado con Gustavo Martucci, he indagado esa situación, me dijeron que no hay mesa de entrada habilitada. Entonces, si el empleador tiene ese problema económico serio de no poder acceder al pago de salario, hablo del salario del mes de mayo ya, ¿no? Y posiblemente el salario del mes de junio, y tiene trabajadores que ya de hecho no están trabajando las 8 horas porque no los necesitan, y están de acuerdo los trabajadores, estoy instrumentando acuerdos individuales. Instrumenté un acuerdo individual por cada situación particular que he tenido con cada trabajador. Tengo acreditada la caída de ventas con relación a la facturación del 12 de marzo a hoy, con la que ha tenido esta empresa, supongamos, uno de mis clientes, en el mes de febrero, y sí he buscado en todos los casos tener, digamos, el consentimiento, porque entiendo que están disponiéndose derechos individuales de cada trabajador. Y la conformidad es muy importante para el caso que después se pida, como dice el doctor Alberto, una revisión judicial. Pensar en la opción de la homologación judicial es medio complicada cuando se habla de una empresa que tiene 130 trabajadores en la planta, y el acuerdo sería con relación a 20 o 30 personas, que no más que eso, pero he hecho las consultas del caso y la competencia es un tema que hay que instrumentarlo bien, si es que yo quiero buscar la homologación judicial porque Secretaría de Trabajo no me dé la opción, no me dé la atención. No sé si es que lo está recibiendo Ministerio de Trabajo de la Nación, Alberto, ¿vos no sabés? No, la verdad no tengo idea. De eso sí, realmente no tengo idea. Y con respecto a lo que hablaba de las empresas esenciales, estoy totalmente de acuerdo. Hay algunas empresas esenciales que a ver, sin ir más lejos, un restaurante podrá seguir vendiendo por delivery, pero no tiene el salón, por ende va a vender indefectiblemente menos. Los mozos, por ejemplo, no van a trabajar, entonces indefectiblemente podría, a mi modo de ver, hacer convenios particulares con cada, por ejemplo, si tiene 3 mozos, con los 3 mozos, y capaz que los cocineros no, porque van a seguir yendo a trabajar para el delivery. Me parece que sí, tranquilamente, o sea, me parece perfecto, sí, yo coincido con Por eso. eso creo que la mirada es tener en cuenta esta situación gravísima de doble emergencia sanitaria, económica, en la que estamos todos involucrados, y tratar de mantener las fuentes de trabajo, porque bueno, una vez que se pierdan, va a ser muy difícil recuperar. Y esta empresa, más de un cliente, digamos, se plantea el despido, pero dice, ¿qué pasa si después del aislamiento vuelvo a tener producción y los necesito y he enfrentado una situación de despido? Entonces hay que tratar de buscar las herramientas para que el despido no se produzca. Esa es mi opinión. Excelente tu exposición, Alberto. Gracias por las Sandra. palabras, por el apoyo. Excelente. Gracias. Han quedado un par de preguntas, de lo del Citrus ya está contestada, se aplica a los trabajadores de casas particulares, se dice no son empresas, las trabajadoras de casas particulares, pero lo mismo se habla de acuerdos individuales y colectivos, el 223 bis, así que se puede aplicar.
Después dice, el decreto alcanza a los encargados de edificio que entran en el grupo de riesgo y que no pueden realizar su trabajo de manera remota. Es lo que estábamos hablando de los supuestos, pero no sé qué quiere decir el decreto, los encargados de edificio están excluidos, o sea, son trabajadores esenciales, digamos, deben prestar servicios, los encargados de edificio, así que no tienen que trabajar ni en forma remota, que no se puede obviamente, sino que deben trabajar en forma personal, o sea, deben prestar servicio a los trabajadores de edificios de casa de renta. Y después hay una pregunta que dice, en el caso de un trabajador esencial mayor de 60 años que trabaja a comisión y quiere trabajar, ¿podría hacerlo? Bueno, los mayores de 60, los cuales me incluido de trabajo, y yo creo que es por su propio beneficio, ¿no? Porque son personas de riesgo. Bueno, eso, yo sé que eso se ha hecho, por ejemplo, en el Hospital Padilla. Yo tengo un hermano mayor de 60 años y que ha querido ir a trabajar y lo han mandado de vuelta a la casa. Sé que, digamos que sí puede hacerlo, pero seguramente lo van a mandar de vuelta porque es para su propia protección. No sé si es distinto vos, Alberto. No, pienso lo mismo, están excluidos, digamos. Si él quisiese trabajar, yo creo que, a ver, el empleador le puede dar trabajo, digamos. Pero sí está excluido, digamos, pues no debería trabajar él, digamos. Pasa que en el caso que plantea acá el doctor Padilla, cobra comisiones, entonces la razón. A mí me parece que en cierta forma, si él quería trabajar, digamos, es con su propio riesgo, podría hacerle que haga una declaración jurada diciendo que él, amén de la situación, él quiere trabajar lo mismo. Habría que ver después qué validez tiene eso, pero como una forma de certificar de que el trabajador es quien está tomando la decisión de trabajar y no el empleador el que lo llama en contrario a la normativa. Pero en principio están exceptuados, no deberían trabajar. Podría llegar a generar un problema. A ver, la doctora Sandra. Sí, en ese caso a mí me parece que hay una prohibición expresa de que preste servicios y que si el trabajador queda afectado al servicio y es una actividad que se pueda considerar esencial, incluso se expone a la pérdida de la cobertura de la ley de riesgos del trabajo, ¿no? Analizado esa situación, porque el decreto, cuando excluye a los mayores de 60 años, dice, salvo que sean esenciales para el funcionamiento de la actividad principal del establecimiento o algo así. Pero en muy pocos casos puede darse esa situación, y entiendo que el que se expone más es el empleador, porque esta persona, que es una persona considerada de alto riesgo, si llega a enfermarse en esa situación y después demanda a su propio empleador, hay una serie de cosas, porque sería dolo, ¿no? Sería dolo del trabajador y dolo del empleador que lo acepta, porque el sistema lo está protegiendo, para mí no debería trabajar. Sí, estoy totalmente. Aparte, como le digo, inclusive si así lo hace, firmó una declaración jurada, no sé qué validez podría llegar a tener después para la responsabilidad del empleador por haberlo hecho trabajar. O sea, me parece que el trabajador, es verdad, el empleador corre un riesgo, más allá del riesgo físico, de salud, digamos, me parece que el empleador corre un riesgo jurídico posterior, judicial grave, digamos. No debería hacerlo trabajar. Bueno, realmente ya ya hemos pasado el tiempo de una hora 40 de charla. Nos comprometemos a hacer una nueva charla. Tenemos ofrecimientos de expositores de afuera de la provincia. Acá la comprometemos a Claudia, también a Claudia Salvatierra, que ha dado varias charlas en el país con esta modalidad virtual. Bueno, nos comprometemos a hacer otra reunión de estas,
Y bueno, le damos las gracias a todos los que han participado, en especial a los expositores, a Gabriela y Alberto. Muchísimas gracias. Gracias a todos, y que acá miren, tenemos hasta alguien de Río Negro que nos está viendo, lo saludamos y le damos muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este conversatorio, y bueno, hasta la próxima. Y bueno, nos estamos en contacto a través de la página de Facebook de la asociación, que es Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas, y bueno, y el mail es atal@gmail.com por si quieren que se les envíe algún material. Muchísimas buenas tardes, gracias. Y bueno, Hasta luego. Gabriela, saluda, bueno, ahora se te está viendo, Gabriela, para que sepan que eras vos la que estaba hablando, bueno, saluda a la gente, bueno, acá está con su nombre, se la ve a Gabriela. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Chao, gracias, chao, chao.